Abrir la Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo 14, para no extendernos tanto. ¿Estamos? ¿Bien? Ok. Dice, Primera de Samuel 23:14. ¿Sí? Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se detuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl, en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está en el sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. ¿Sí? Vamos a saltar versículo 25. Dice: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres para el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Bueno, es una historia un poco larga, pero para aquellos que conocemos un poco la historia de David, David fue rey de Israel, pero acá lo vemos en un episodio previo a que él tome, digamos, o asumiera sus funciones como rey. Acá hay algunos personajes, como por ejemplo Saúl, quien era el rey en ese momento, y por una cuestión de celos con David, la historia cuenta que Saúl comienza a perseguir a David para matarlo. David tenía una promesa sobre su vida dada por el profeta en su momento, capítulos atrás lo podés leer, en donde Samuel de alguna manera le da una palabra y le dice de que él iba a asumir como rey de Israel luego de Saúl. Entonces Saúl, para acortar un poco la historia, lleno de celos, desde el momento que Dios de alguna manera pone sus ojos en David, como ustedes saben que la Biblia dice o habla de Dios en su mirada hacia David, como que David era el hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Y cuando la Biblia menciona esto, no está diciendo que en David no había defectos. David era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Se equivocaba, tenía errores. Entonces,
uno puede decir, bueno, ¿cuál sería la virtud de David? Y la virtud de David es que era un hombre que sabía reconocer sus propios errores y humillarse delante de Dios. Todo lo especial que Dios veía en David era de que David tenía un corazón que se sabía humillar, sabía reconocer su error, sabía reconocer su falta e inmediatamente accionaba en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el corazón de aquellos que son conformes al corazón de Dios desean agradar a Dios y no a sí mismos. Quiere decir entonces que como cristianos nos podemos equivocar, podemos errar, podemos ser los peores padres como fue David. Podemos ser pésimos administradores. David no fue el mejor rey, no fue el mejor padre, no fue el mejor amigo para aquellos que conocemos la historia con Betsabé. Él manda a matar a su mejor amigo, horroroso. Prácticamente viola a la mujer de un amigo, horroroso. Y nos podemos preguntar, ¿pero ese puede ser un hombre que tenga un corazón conforme al corazón de Dios? Sí, porque él sabía humillarse, reconocer su error y esperar en Dios y cambiar. Dios no busca corazones perfectos, Dios no busca gente perfecta. Lo vil y lo menospreciado Dios eligió de este siglo para avergonzar a los sabios. No tenemos que ser perfectos. No te exijas. No te autoexijas. No te lastimes, porque si Dios no te lastima, vos tampoco tenés que hacerlo. A veces nos imponemos varas demasiado altas que ni siquiera Dios me las pone. Y nos exigimos de tal manera que, ¿sabes qué? Terminamos contristando al Espíritu Santo. En medio de este episodio, David comienza a huir porque Saúl, estamos hablando del rey, no estamos hablando de cualquier autoridad, estamos hablando de un rey en vigencia. Quiere decir entonces que el rey tenía toda la autoridad para hacer justicia o para hacer injusticia sobre la vida de David. Por lo tanto, David huye por su propia vida. Entonces aquí encontramos un hombre que deja su casa, deja su familia, se junta, capítulos más anteriores, capítulo 22, dice el verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es como si dijéramos, tuvo a cargo o fue una persona inspiradora de personas que estaban prácticamente marginadas, delincuentes, personas que por alguna razón u otra eran extirpados de la sociedad, eran considerados ladrones, deudores, y él fue en medio de ellos. Escuche, él habitó en medio de ellos. Dice que estuvo a cargo de todas estas personas, personas marginadas, sin futuro, personas buscadas por la ley. David le podría haber dicho a Dios, pero yo soy un hombre que tiene promesa. Yo soy un hombre al cual vos le prometiste un reinado. Yo soy ese hombre que un día entró el sacerdote y me distinguió por sobre mi familia y mis hermanos. Y en ese momento, Dios, yo te creí. ¿Qué está pasando ahora? David había perdido la lectura de lo que estaba sucediendo. Muchas veces nosotros perdemos la lectura
cuando estamos en momentos de presión y de desesperación. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me estoy haciendo entender? Un hombre con una gran promesa, pero en este episodio lo vemos a este hombre con grandes problemas, prácticamente irresolubles para él. Porque una cosa es que te corra el vecino, otra cosa es que te corra un gobernante. Y nada menos, nada más que Saúl. Y ahí comienza esta peregrinación alocada de David por salvaguardar su vida. Y dice la Biblia que él habitó en distintos lugares desérticos, escuche, fuera de su familia, fuera de su hogar. Habla textos anteriores, y esto no es un dato menor. Era tal la desesperación de David que toma parte de su familia, más específicamente su padre y su madre, y la lleva a un rey y le dice: te pido por favor que me los cuides, porque yo estoy escapando, estoy exiliado y tengo que guardar mi vida. Y yo, por favor, cuídamelos hasta que sepa lo que Dios quiere hacer conmigo. Escuchá, qué importante que es esa expresión, hasta que sepa lo que Dios quiere hacer conmigo. Él nunca descartó a Dios de lo que le estaba pasando. Y qué bueno que digo, que como cristianos aprendamos a tomar el pulso a las cosas y entender que muchas veces vivimos aflicciones, vivimos momentos crudos, vivimos momentos difíciles, de los cuales Dios no está en una manera apática en un rincón con los brazos cruzados, sino que entender que aún esos procesos son permitidos por Dios para forjar tu corazón y mi corazón. Tan alto será el llamado de Dios, tan más importante sea, así también de crudas y de importantes van a ser las pruebas que vas a tener que atravesar. Pastor, este mensaje no me ayuda a nada. ¿Querés que te abre la realidad o cambiamos espejitos de colores? ¿Querés que hablemos la verdad, lo que está acá? ¿O querés que, no sé, te pase la mano por el hombro y te diga: bueno, arrorró mi nene, arrorró mi sol, ya va a pasar? Lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios es perder la brújula. Lo peor que le puede pasar, ¿sabes por qué? Porque es pérdida de tiempo. Lo peor que te puede pasar es en un tiempo de prueba entrar en rebeldía. ¿Sabes por qué? Porque postergás los tiempos y la bendición se tarda. Preguntale al pueblo de Israel cuando tuvo que tomar la tierra, 40 años. ¿Estás dispuesta a esperar 40 años para recibir lo que Dios tiene para vos? Porque entonces tenemos que aprender a cursar los procesos de Dios. Y esto es lo que nos cuesta, aprender a cursar. Aprender a atravesar los procesos de Dios. Dios tiene procesos. Quiero que le digas a tu hermano: Dios tiene procesos sobre cada uno de nosotros. Procesos dolorosos, procesos de aflicción. Mirá, una cosa es cuando uno se manda una macana y vive los resultados de una decisión errónea, de un pecado. Eso es otra cosa. A veces vivimos los resultados de nuestro pecado y le pedimos a Dios ayuda. Eso se resuelve fácil, no peques más, como le dijo el Señor a la mujer samaritana. Yo te perdono, pero no peques más. ¿Qué le quiso decir? Mirá, estás viviendo, estás cosechando el fruto de tu pecado. Y esto se resuelve muy fácil, porque lo único que hay que hacer es arrepentirse, redireccionar y cambiar.
Pero hay otras cosas que tienen que ver con estados de fe. Y es ese proceso donde Dios te da una promesa y te dice, yo te quiero usar, pero yo te quiero usar a mi manera, quiero que cumplas mi plan y yo necesito meterte en procesos. Porque yo necesito forjar tu temperamento y tu carácter. Y a veces vivimos situaciones en la vida como si fueran extrañas, claro, como no es el ámbito eclesial. Parecerían como que lo que nos pasa en casa o en el trabajo es ajeno a los procedimientos de Dios. No, lo que pasa en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con quien sea, estés donde estés, implica también a Dios. Uno de los peores momentos de la vida de David lo podemos ver plasmado en el capítulo, a partir del capítulo 22 en adelante. Momentos de desesperación previo a su reinado, porque luego Dios le da el lugar que le había prometido. Antes de la bendición, siempre hay un trato de Dios. Te podrá parecer crudo, te podrá parecer difícil, no importa lo que te parezca, lo importante es que vos entiendas que detrás de eso está Dios. Dios opera sin anestesia, ¿cuántos lo saben? Dios va a usar lo que yo llamo, no es bíblico, pero le puse un nombre para entender y ubicarme, momentos cornisa. ¿Sabe lo que es un momento cornisa? Es un momento, es una posición en donde vos decís, me quedo quietito porque doy un paso y ¡pumba! Momentos donde no te podés mover para ningún lado, te tenés que quedar quietito y confiando en Él. Y eso es el punto. Esta es la estrategia, aprender a confiar en Dios. Él estaba escapando, así nos dice el texto de hoy. Pero, ¿sabes qué? Dios tiene recursos, Dios tiene maneras, así como Dios trata, y decimos a veces crudamente nuestra vida, Dios tiene recursos para ayudarte. Y el problema es que a veces esos recursos se presentan y es tanta la aflicción, mi vida está tan nublada, tan metida en el ombligo del problema, que no me doy cuenta y en vez de echarle mano al recurso lo dejo pasar. ¿Se entiende? ¿Me estoy explicando bien? Dios pone recursos porque Él no va a promover o provocar o meterte en una prueba que vos no puedas soportar. Y esto es lo extraordinario de Dios. Señor, si me está pasando esto que no lo entiendo, que no lo comprendo, pero si viene es porque yo lo podré soportar. Tal vez la prédica de hoy no sea tan extraordinaria como la del domingo pasado. Tal vez hoy puedo ver al Espíritu Santo pasando un formón. ¿Saben lo que es un formón? Bueno, un formón por tu alma, porque nuestra alma necesita ser tallada por Dios. Pastor, pasaron media hora, no me estás ayudando en nada. Si vos considerás que esto no te ayuda, te pido por favor, lee Mateo 24 y más allá de los resultados de las elecciones que todos nosotros estamos esperando para la semana que viene, Mateo 24 te va a pintar un cuadro, un panorama más, más peor iba a decir, no se dice así, ¿no? Más peor, vamos a ver, más peor del que tenemos hoy. Pastor, sigue sin ayudarme este mensaje.
Es que, ¿sabes qué? Yo quiero ponerte los pies sobre la tierra, quiero que esta iglesia camine con los pies sobre la tierra. Porque Dios también advierte las cosas. Y yo creo que a veces, como iglesia, muchas veces el Señor también nos mete en diferentes desafíos. Y Él los permite. Pero veo también en muchos hermanos que el Señor está permitiendo cosas porque, ¿sabes qué? Dios va y está forjando nuestro carácter de Dios, como mujeres y como hombres. Y de esto se trata, de que somos iglesia. Y que hay una sola manera que la iglesia puede presentarse en los tiempos finales. Porque el Señor viene por una iglesia sin man y sin. Entonces quiere decir de que tenemos que estar de punta en blanco o al menos como el Señor espera que estemos. Porque si no, todo nuestro trabajo, por años, toda nuestra fe, todo lo que el Señor nos ha hablado ha sido en vano. La iglesia tiene que dejar de cambiar espejitos de colores. Tenemos que aferrarnos a la fe. Tenemos que empezar a pensar que los tiempos venideros no van a ser los mejores. No van a haber comodidades, pero sí vamos a ver milagros extraordinarios de parte de Dios, porque allí donde abundó el pecado, ¿abundó qué? Claro que sí. Dios nos pone en la mano en el día de hoy, el diario del lunes, para que podamos ser previsibles y prevenir. Tal vez hoy estés pasando eso, como este tiempo de David, estés pasando por algún desierto, por alguna dificultad y no entiendas qué es lo que te está sucediendo. Lo único que pueden experimentar tus sentimientos es incomodidad. Fíjate qué es lo que pasa en un desierto. Hay sed, hay incomodidad, no hay saciedad, hay calor por la mañana, hay frío por la noche. Lejos de tus comodidades, yo no conozco un hombre de Dios en la Biblia que no haya pasado por un desierto en algún momento. Todos tuvieron un desierto de por medio entre la promesa y su encuentro con Dios. Amén. El Señor pone recursos. Y esto es bueno que aprendamos a echarle ojo, a distinguir los recursos que Él pone. Dice la Biblia ahí en el versículo 16, en medio de esta desesperanzadora situación de David, alocada, dice que entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, mirá, el hijo de su propio enemigo, pero con quien David tenía un aprecio y un amor muy especial. Dice que sus almas se habían ligado, había una amistad tan fuerte, tan entrañable. Y dice que Jonatán, estando en su casa, ¿no?, al lado de las comodidades y demás, su carga en el corazón era David. Y dice que lo fue a ver al desierto. Y esto es lo extraordinario y entiendo que es lo que hoy quiero compartirte. Que vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Vos me vas a decir, pastor, sigo sin ver la luz dentro de lo que estás diciendo. Ok, vamos despacio. Dios pone recursos en medio de tu desierto, ¿sí? Y aquí vemos un Jonatán que va al encuentro de aquella persona que estaba pasando nada más y nada menos que David, ¿sí?, por una situación desesperante. Y dice que él fortaleció su mano en. Jonatán fortaleció las manos de David, las fortaleció en Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Jonatán fortaleció las manos de David en Dios?
Porque David estaría entero en ese momento. Porque David estaría seguro en ese momento de lo que Dios iba a hacer y quería sobre él. Porque David ya estaba visualizando la solución a su problema. No, David necesitaba un Jonatán. David necesitaba a alguien que fuera, que lo visitara y que le diera una palabra de esperanza. De alguna manera u otra se me ocurrió poner como título de esta predicación visitas inesperadas o una visita inesperada, que son parte de los recursos que Dios pone a nuestro lado para animar nuestra fe y levantarnos en momentos de desesperación. Escuche, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor, no me mires a mí, mira a tu alrededor. Ese es el hermano o la hermana que Dios puso para asistirte. Ese es el recurso que Dios puso para levantarte los brazos en el día de tu desesperación, para abrirte los ojos en el día de tu oscuridad, para volver a poner tus manos sobre el arado. Este es el recurso, la iglesia que Dios da con una palabra poderosa para animarte, para levantarte, para fortalecerte nuevamente en estos tiempos difíciles, fortalecer tus manos en Dios. No vino Jonatán y le dijo, tengo un psicólogo, hermano, que no sabes lo que es. No vino tampoco a decirle, sabes que tengo un abogado, ahora te paso el nombre y la dirección para que lo vayas a ver. No le dijo, tengo un escondite 10 point, ahí no te va a poder, ni los drones te van a poder ver. No le dijo nada a esto. Él fue con una palabra de Dios. Hermanos queridos, los tiempos que estamos viviendo se acaban, se disuelven los recursos naturales para que la gente esté entera, esté bien, esté mentalmente sana, espiritualmente fuerte, emocionalmente estable. Se acaban los recursos. La ciencia dice basta, no llego, no alcanzo. A tal punto, por si no nos dimos cuenta, que ya estamos naturalizando el pecado, estamos diciendo, bueno, esto que es un desastre, pero como la ciencia no lo puede resolver, dice, bueno, sé lo que vos quieras. ¿Querés ser un pato? Sé un pato. ¿Qué identidad querés? Sélo. Excedimos nuestros límites. Estamos hablando de una sociedad que no da más, que está hastiada. Y estos propósitos y proyectos de Dios, Dios está diciendo, ok, ¿quieren humanismo? Denle el humanismo, a ver si le resuelve algo. No hay solución, porque la solución viene de Dios. Dios está permitiendo, es como si Él soltara la cadena. Bueno, a ver hasta dónde llegás. A ver hasta dónde soportás. Hasta que te des cuenta que yo soy la solución para tu vida. El entendido, el que entiende, y esto es al pueblo de Dios, a vos y a mí, tenemos que dejar ya el caprichismo. Tenemos que, ay, ¿por qué esto a mí? Que estás pasando por una prueba, por una situación difícil. Ok, soportá, tené conciencia de que en este es un proceso de Dios. Y que Dios puede obrar de 3 maneras. Dios puede impedir que entres en la prueba. Por supuesto que sí, Dios te puede sacar antes o puede impedir que entres. Dios puede rescatarte en medio de las pruebas. Dios puede rescatarte, puede evitar, puede rescatarte,
Pero también la tercera opción que no nos gusta es que Dios puede acompañarnos en medio de todo el proceso. Escuche, como David era un adelantado, era un conocedor del corazón de Dios, ¿sí? Entendió que esto era un proceso, ¿sí? Recibe esa palabra. Si podemos leer, yo quiero que me acompañes un segundito acá a la Biblia. Y fíjate lo que le dice, fíjate lo que le imparte Jonatán. Fue absolutamente de Dios. Jonatán le dice algo como esto. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Lo primero que le dice es no temas. Decirle a tu hermano, no temas. No temas, no te dejes llenar de temor. Cuando el enemigo, cuando estás en un desierto, lo primero que nos abraza es el temor. Ok, no te dejes abrazar por el temor, porque el temor lo segundo que hace es traer desesperanza. El temor es una inyección directa hacia la fe que la debilita. El temor te paraliza, el temor te impide seguir adelante. El temor te va a mostrar lo peor que tenés por delante, no lo mejor. Entonces, sabiamente Jonatán le dice, no temas, como una advertencia. Lo segundo que le dice, extraordinario, Dios tiene un propósito para vos, porque le dice, vos vas a reinar en el lugar de mi padre. Vos vas a reinar. ¿Qué le recordó? Le recordó que él tenía un llamado de parte de Dios. Cuando a veces estamos en diferentes desiertos y pasamos necesidades, conflictos, estamos tan llenos de temor, tan llenos de desesperanza, que perdemos, un poco se desdibuja las grandes promesas que tenemos en el Señor. ¿Cuántos entendemos esto? Y necesitamos que alguien, ¿sabes qué?, nos diga, hermano, vos tenés promesa de parte de Dios. Hermano, vos tenés propósito de parte de Dios. Hermano, Dios te quiere usar. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas tu casa. Dios quiere abrir nuevamente los ojos de aquellos que a veces los vamos cerrando por causa de los temores. Él vuelve a abrir los ojos de David. Tú reinarás. No porque sea propósito mío, sino que es propósito de Dios. Y lo segundo que le dice, vos vas a reinar y yo voy a estar con vos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo te voy a apoyar. Este es nuestro pacto, vamos a estar juntos. Yo te voy a alentar, yo voy a estar con vos, yo te voy a secundar. Vamos a estar juntos en esta batalla. Qué interesante. Lo tercero que le dice, mi padre lo sabe. Escuche, esto es equivalente a decir, el enemigo sabe tu propósito. Él conoce tu llamado. Por eso hace lo que hace. Y es su mejor trabajo desalentar, desmotivar, que perdamos nuestra visión, nuestro norte. El enemigo lo sabe. A veces ni nosotros mismos conocemos tu llamado. Por eso insistimos tanto, iglesia, que cada uno de nosotros pueda entender qué parte del cuerpo es dentro de esta congregación. Cuando vos encontrás tu pecera, ahí te puedes desarrollar como pez en el agua. Pero mientras tanto, bueno, yo no sé qué soy, yo no sé, a ver, Señor, mostrame. Bueno, Dios tiene propósito. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo entendemos? Dios tiene un propósito claro, simplemente tenés que preguntarle a Dios. No es un Dios de confusión. Y luego, lo más notable de todo esto es de que David siguió, dice la Biblia, se quedó en el desierto. ¿No te llama la atención? Uno se fue para la casa y el otro se quedó en el desierto. Reitero, podrían haber ideado un plan. Podrían haber dicho, bueno, mirá, a ver cómo hacemos
por lo menos ponete una remera camuflada para que Saúl no te vea. No utilizaron ningún recurso natural. Y este es nuestro problema. Cuando entramos en desesperación, inmediatamente empezamos a buscar recursos naturales. Pero déjame que te diga esto. Cuando hay pruebas en donde vos no tenés recursos naturales para poder resolverlas, es que Dios está desafiando tu fe. Tal vez ellos podrían haber provisto recursos naturales porque tenían a lo mejor el caudal. Digo, Jonatán como hijo de un rey podría haberle dicho también, mirá, salimos en carreta, agarramos un atajo, tengo un helicóptero listo para sacarte de acá y que nadie te vea. Podrían haber hecho mil cosas, sin embargo, se dieron la mano, se dieron un beso y se dijeron, vos a tu lugar y yo al mío. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué David se quedó si podía escapar? Es que David tenía algo muy en claro. No tenía la solución de su problema, pero sí tenía algo bien en claro, que la solución iba a venir de parte de Dios. Y él esperó. Escuche, ¿se acuerdan lo que se habló la semana pasada? Paciencia, decía el otro hermano, paciencia. Esperá, que la espera no te desespere. Estás en medio de ese desierto y decís, no tengo agua, no tengo recursos, qué desesperación, esta enfermedad, este dolor, tal cosa, tal otra. Esperá, sé que es difícil la espera. Para ninguno la espera en la desesperación es sencilla. Es difícil y Dios lo sabe, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que se cumpla el ciclo completo de la prueba. Porque ahí es donde Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en la fe. ¿Sabías eso? Hebreos dice que aquellos hombres de fe, aún no habiendo alcanzado la promesa por el simple hecho de haber creído, alcanzaron testimonio. ¿Qué es lo que busca Dios? Hombres y mujeres de fe. Vamos a ponernos de pie un momento. Tal vez el día que vaya al cielo, en un café de por medio, me voy a sentar con David, si tengo la oportunidad, si me puede recibir, y le preguntaría, che David, ¿cómo la pasaste en el desierto de Ores? Y seguramente diría, tal vez, imagino, no sabes cómo lloré. No sabes lo mal que la pasé. Porque mi familia no estaba conmigo. Porque mis padres los tuve que dejar en otro lugar. Todo recurso natural me faltó. Solo Jonatán vino. Mientras que leía esto y meditaba. ¿Cuántos meditan en la palabra? Extraordinario, no pierdas tu meditación, no la pierdas. Hacete ese tiempo de comunión con Dios y de meditación. Cuando busco el significado de Jonatán, cuando voy a la Biblia, a los que saben, y busco el nombre, el significado del nombre Jonatán, y el significado en el original hebreo dice algo como esto: es el don de Dios otorgado. Es un recurso dado, es el don de Dios dado al hombre. Y vos y yo tenemos un recurso extraordinario
de parte del Padre. ¿Sabes quién es? Nuestro Jonatán. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Es el don dado al hombre por Dios. Dice que Dios derramó el Espíritu Santo en manera abundante para que nosotros le conozcamos, para que nosotros confiemos, para que nosotros le preguntemos, para que nosotros descansemos. Ahora, a veces ese Jonatán viene como forma de paloma, viene como palabra revelada, o viene a veces con forma de pastor, de pastora, de líder, de hermano. Viene con forma de hijo. ¿A cuántos alguna vez le habló de parte de Dios? Un hijo, ¿no? Tiró una palabra y wow, este es Dios que me está hablando. Ese Jonatán a veces tiene distintas formas. Y a veces se presenta como un susurro en medio de tu tormenta. Ese es el Espíritu Santo. Ese es nuestro Jonatán. Le preguntaría también, lloraste mucho, David. Y ese encuentro con Jonatán fue extraordinario, me diría, calculo. Fue extraordinario. ¿Sabes por qué? Me devolvió el alma. Me devolvió la esperanza. Me dio otra vez una perspectiva diferente y me hizo recordar. O ya me había olvidado. Me hizo recordar de que yo tenía una promesa, que había algo para mí. Y David, ¿cómo fueron tus noches posteriores? Mirá, no fueron tan buenas como la anterior, fueron peores, pero yo estaba distinto, yo estaba diferente, mi corazón estaba en otra posición, en otra postura, ya no estaba cegado, ya no estaba amargado, porque alguien me levantó las manos, alguien me fortaleció en Dios. Porque alguien no me ofreció ningún recurso natural, sino por lo contrario, alguien me dio una palabra que me volvió a inspirar. ¿Y sabes qué? Estoy parafraseando, ¿Y sabes qué? Supongo que me diría, ¿sabes qué, Demián? Me inspiró tanto que agarré el lápiz y empecé a escribir. Y dejé ese episodio plasmado en un papel. Y yo le dije, ¿pero qué escribiste? ¿No lo leíste todavía? Oh Dios, sálvame. Por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí. Hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de ellos. Demián, en los primeros 2 o 3 versículos, volqué toda mi bronca, porque era mi realidad. Pero después vino esa inspiración y empecé a escribir lo siguiente. Le puse, he aquí, Dios es el que me ayuda. Porque cuando alguien fortalece tus manos en Dios, lo que está haciendo es recordar la fuente de tu poder. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Es el mismo que escribe ese salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu callado me infundirá aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él entendió, David entendió. Y se dejó inspirar tanto por el Espíritu Santo, que aunque lo de afuera no cambió, pero de mí yo estaba diferente. Y ¿sabes qué? En medio del desierto, yo sabía todavía que Saúl me buscaba, pero no sé, me vinieron ganas de bailar, porque volví a redescubrir a Dios, volví a redescubrir a aquel que ama mi alma. Y ¿sabes qué? Terminé diciéndole, el Señor está con los que sostienen mi vida. Claro, porque tuvo un Jonatán. Gracias por ese Jonatán.
Gracias por ese hermano, gracias porque se sienta al lado, que está de frente, porque en el día de mi angustia alguien se va a levantar y va a venir a mi desierto y me va a animar y me va a levantar. Y David seguía escribiendo: Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Un poco agresivo, pero ¿sabes qué? Antes de hacer justicia propia, lo que David le estaba diciendo: yo no voy a hacer justicia propia, vos vas a hacer justicia. No es mi problema, es tu problema. Por eso en Adulán tuvo la oportunidad de matar a aquel que lo perseguía, sin embargo no lo hizo. ¿Me estás siguiendo, iglesia? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás leyendo en el Espíritu? ¿Sí? Tal vez estés en el día de tu desesperación, pero Dios quiere inspirarte de tal manera que puedas danzar en medio del desierto, que puedas escribir un salmo a Dios, que seas inspirado en medio de tu desesperación. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno, porque me has librado de toda angustia. ¿Sabes qué? Experimentó al Dios Redentor. Para pastor, el Dios Redentor, ¿qué significa Redentor? Redentor quiere decir aquel que arranca la pena de tu corazón. A partir de ahí, David no andaría así escapando por el desierto. David corría gozoso por el desierto, bailando en el desierto. Todavía Saúl lo perseguía, pero él sabía que la solución venía de parte de Dios y estaba cerca. Decirle a tu hermano: la solución está cerca. Espera los tiempos, espera que Dios te está forjando, espera porque le estás pasando el formón. Me duele, claro que sí. Y Dios te dice: por supuesto, porque yo opero sin anestesia, pero ¿sabes qué? Tengo un Jonatán para mandarte. El Señor te dice: tengo mi Espíritu Santo, el Paracleto, el que te anima, el que te fortalece, el que te levanta. Tienes todos los recursos para poder alcanzar tu promesa. ¿Cuántos decimos amén? Cerra tus ojitos. Cerra tus ojitos. Quiero hablarte en medio de tu desierto. Quiero hablarte o hablarle a aquellos hermanos o a aquellas personas que viste, cuando estás, imagínate en un desierto, mirás para todos lados y decís: todo igual, el paisaje es todo igual. No hay ningún vaso de agua. El desierto, aunque es muy amplio, el desierto tiene la capacidad de atraparte. ¿Sabes por qué? Porque no tenés lugar para dónde ir. No sabes para dónde está la salida. Entonces haces algo muy sencillo: te quedas parado en el lugar, porque no sabes qué hacer. Y yo quiero hablarle a ellos, a estas hermanas, a estos hermanos que están parados frente a una situación y no saben qué hacer. Hoy quiero darte una palabra de parte de Dios. Hoy quiero que podamos ser, muchos de nosotros, ese Jonatán que trae una palabra, pero una palabra del cielo, que no te receta ninguna pastilla, que no te da la solución en ninguna ciencia o método o manera o libro, sino aquel que se dispone, que trae una palabra de Dios que te motiva de tal manera, hermano, hermana querida, que en medio de tu desierto des vueltas carneros en el aire. Y yo quiero preguntarte y quiero decirte que en medio de tu desierto, vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestras manos. Tal vez estés en un desierto económico, un desierto familiar, un desierto ministerial, y yo no sé qué hago, no sé, estoy en la iglesia, estoy acá, estoy allá, pero no sé, no. Un desierto en tu familia, con tus hijos, con algún hijo, con tu esposo, con tu esposa. Hay diferentes desiertos. El desierto también es soledad. Pero hoy se va a acercar un Jonatán en tu vida. Alguien se va a acercar y te va a dar una palabra de Dios para fortalecerte, para animarte, para levantarte.
quiero decirte que confíes que estás en medio de un proceso. Dios no te ha dejado, no se alejó de vos, no te está ignorando. Es simplemente que dice: hijito, hijita, yo quiero acompañarte en medio de este proceso. Jesús dice que entró por la guía del Espíritu Santo al desierto. Fueron 40 días de lucha, de ardua lucha, donde se jugaba no solamente el futuro de Jesús, sino el futuro de toda la humanidad. Pero luego de haber vencido, de haber resistido a la prueba, dice que salió del desierto, ya no por la guía del Espíritu, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando pasás la prueba, Dios te dice: te confío mi poder y mi autoridad. Cuando pasás la prueba, ya empezás a tener autoridad sobre tus debilidades.